Que de verdad se puso bueno esto, los titulares se los lleva Jorge Ramos, que si incomodó a Andrés Manuel López Obrador con esta pregunta, que si respondió, que si no, que si esto va a la alza, que si está bajando, que qué pasó, que por qué pusieron a temblar a Andrés Manuel López Obrador. Esto está sabroso. Fíjense bien, hay un documental que se publicó el 4 de marzo de 2016, los feminicidios del Estado de México, un documental que publica Vice en español. Esta es parte del audio de del documental. Dice esto más o menos así. It was also like this with the last Edomex governor, a name you might recognize, Enrique Peña Nieto, Mexico's current president. The femicide crisis, in fact, became critical under Peña Nieto's term as governor. Yet despite his campaign focus on women, the murders continued and nothing really changed. The same is arguably true now that he is president. El presidente guapo, el presidente que México estaba esperando, ¿sí? Pues ahí está un dato duro, revelador, que hizo Vice en este documental, que realmente hicieron un trabajo de investigación bastante choncho en las ciudades pues donde el alza del feminicidio está muy elevado. Pero ¿qué pasó hoy en las mañaneras? ¿Qué tiene que ver esto? Pues vamos a ver este resumen de lo que ocurrió justamente hoy, hace unos minutos. Ahora sí que como recién salido del horno, pan calientito en las mañaneras. Vamos a checarlo. Todavía no nos regresan nuestros equipos ni la entrevista. Yo sé que usted no le quiere llamar dictadura a Venezuela, pero nosotros lo vivimos en carne propia. Pero estoy aquí no para hablar de Venezuela, sino para hablar de México, y le tengo dos preguntas. La primera es que a nivel de criminalidad las cosas no han cambiado en México, señor presidente. Durante sus primeros 3 meses asesinaron a 8,524 mexicanos. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México. Qué bueno que trajo a miembros de la futura Guardia Nacional. Veo demasiados militares para una Guardia Civil, pero qué bueno que los trajo, porque para que ellos den resultados faltan muchos años. Así que la pregunta es, ¿qué va a hacer a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo? Entre paréntesis, no ayuda que usted desacredite a los periodistas, señor presidente, o que pida que un medio revele sus fuentes. Eso es un ataque a la libertad de prensa. Si usted hubiera dado a conocer la carta al rey de España, Reforma no hubiera tenido que filtrar o buscar fuentes confidenciales. Pero la pregunta central es, ¿qué hacer para que ahora no maten a tantos mexicanos? Estamos trabajando todos los días, Jorge, como nunca. Antes los presidentes no se levantaban temprano para atender el principal problema, que es el de la inseguridad y de la violencia. Yo desde que tomé posición, todos los días, de lunes a viernes, tengo una reunión con el Gabinete de Seguridad. Todos los días, de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Y yo personalmente recibo el reporte de lo que sucede en todo el país, de los delitos que se cometen en todo el país. No había, porque esto no se dice, ni siquiera una estadística confiable, diaria, de los delitos cometidos en el país. Los presidentes no se hacían cargo de este tema, delegaban solamente que se presentara un asunto grave y desgraciadamente pues eso era casi del diario. Le pasaban al presidente en turno
una tarjeta para informarle. Ahora ya no es así. Heredamos... Muy violento, señor presidente. Ese es el problema, que si sigue así el 2019 va a ser terrible. Sí. El peor año que recordemos. Sí, hemos controlado la situación según nuestros datos. Los datos que yo tengo dicen otra cosa, no están controlando, al contrario, siguen muriendo muchos mexicanos. Sí, nos dejaron un país con mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción que ya no hay. Aparte de atender el asunto... Impunidad sigue habiendo, los feminicidios, los asesinatos a 6 periodistas durante su gobierno. Estamos nosotros atendiendo este tema, Jorge. No había ni siquiera elementos para garantizar la seguridad pública, porque no podía el Ejército ni la Marina atender por ley, no estaban facultados para actuar en materia de seguridad pública. Vamos nosotros a resolver el problema. Ya no se está siguiendo la misma estrategia, una estrategia equivocada. Desde hace más de 10 años, 2 sexenios, se pensaba enfrentar la violencia con la violencia. Los gobiernos estaban dedicados a saquear, a robar y no representaban al pueblo. Se abandonó el campo, no se crearon empleos, se alentó la migración, se abandonó a los jóvenes, imperó la corrupción. Te voy a dar un dato. Creció la violencia al mismo tiempo que creció la corrupción. En el último reporte de Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 136 en el mundo en corrupción. Y con la política neoliberal que ya cancelamos, que ya no se va a aplicar, porque fue una política de pillaje, de saqueo, apenas se creció en 36 años al 2% anual. México fue de los países con menos crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Y si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad. Entonces, ¿qué hacían? Operativos, cárceles, queriendo enfrentar la violencia con la violencia. Ya esa política no se continúa. Ahora estamos atendiendo a la gente humilde, a la gente pobre, para que, sobre todo los jóvenes, no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales. Todo esto nos va a llevar algún tiempo, pero ya comenzó esta nueva política y esto tiene como complemento la perseverancia, la coordinación. Anteriormente la Marina actuaba por su cuenta, el Ejército hacía lo propio, la Policía Federal también, las policías estatales, las policías municipales. Ahora ya no, ahora hay coordinación. Ahora se aprobó una reforma constitucional. Pero no resultados, señor presidente. Claro que sí hay resultados. Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos, 8.524 en los 3 meses primeros. No han aumentado. No, claro que han aumentado, por supuesto que sí. Yo tengo otra información. ¿Son cifras de su propia Secretaría de Seguridad? Sí, pero yo te invito para que las revisemos. ¿Esas no son ciertas? Las cifras de las de nosotros no son ciertas. No, le pregunto que sí. Las cifras de su Secretaría de Seguridad no son ciertas.
Dicen que murieron 8.524 mexicanos en los primeros 3 meses. Vamos viéndolas. Yo no te voy a decir, porque no me gusta decir mentiras. A ver, ¿por qué no pones la gráfica del promedio diario? Wow, una confrontación bastante interesante que se ha desatado hoy por la mañana. Tendencia a Jorge Ramos. Y bueno, también hay que decir, y no nos hagamos también de la vista gorda, que muchas de las ocasiones estas estadísticas, no quiero decir las que van a presentar a continuación, sino a nivel general, pues se inflaban o se desinflaban según la conveniencia, y en seguridad pública sobre todo es donde presentaban los índices pues maquilladones para no ser un punto de alerta. Si ahora se está hablando de transparencia, de no a la corrupción, de un gobierno transparente, pues queremos confiar y pensar que por eso estas cifras siempre han estado, son reales, y es lo que siempre ha ocurrido, y que por eso ahora, alarma, alerta, está súper elevado. Pero cuando se trabaja sobre el sentido de la responsabilidad, creo que sí va a ocurrir este tipo de cosas. Ahora, bueno, Jorge Ramos, por lo que vemos, está muy insistente, está en la situación de confrontar, de desestabilizar, de meterse ahí, pues ahora sí que con algún objetivo de poder encontrar, pues que vamos a seguir viendo. Sí, pero no es cuestión de promedio diario, es cuestión de cuántos mexicanos han muerto durante los primeros 3 meses. No. Y yo traigo mis fuentes aquí. En dos sexenios perdieron la vida desde que un presidente declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero. Alrededor de 250,000 mexicanos. Sí, pero yo digo de su gobierno. En Sí, diciembre murieron 2.875. En enero murieron 2.853 mexicanos. En febrero murieron 2.796. Y sigue así, va a ser el más violento de la historia moderna de México. Ahí está. Mira ese recuadro. A ver si coincide con tus datos. No sé cuántos, no alcanzo a leer desde aquí. A ver, yo te digo. Vamos a acercarnos a ver. Promedio diario. Es que no lo oyen aquí. Promedio diario. 79. 79. Diciembre. Enero, 75. Febrero, 83. Marzo, 77. Pero las cifras totales son... Ah, no. Las cifras totales, o sea, no las tengo, pero te las voy a dar. Me prestan. Gracias. ¿Saltamos a la otra pregunta o no? Sí, pero no termino todavía. No estoy diciendo, que quede claro, que está resuelto el problema. Lo que estoy diciendo es que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente, o se revirtió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios. Es ahí donde no coincidimos. Yo no veo ninguna que se ha revertido absolutamente nada. Sí, pero vamos poco a poco, y mi compromiso es que van a bajar los homicidios. Ya lo hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Cuando llegué eran 3 homicidios diarios y dejé un promedio de 1.8. Bajé 30% los homicidios cuando fui jefe de gobierno en la ciudad. Es lo que aspiro ahora. Es el compromiso que tengo. Entonces, vamos a resolver esto. En cuanto a lo que dices del Reforma, yo creo que garantizando la libertad de expresión, sin censura,
no hacer lo que se hacía anteriormente. Cuando el Reforma protegía a gobiernos del periodo neoliberal, que protegió a Salinas, que protegió a Zedillo y a todos, y que incluso tengo pruebas de que ayudó a legitimar el fraude electoral del 2006 y apoyó mi desafuero, porque es un partido, sí, es un partido, es un periódico conservador, sí, pero independientemente de esa postura conservadora, cuyo distintivo es la hipocresía, independientemente de eso, siempre se les va a garantizar el derecho a manifestarse. Nunca jamás revelar las fuentes. No, yo orgullosamente llevo mucho tiempo trabajando en Reforma, y eso no es cierto. Vamos nosotros a atentar en contra del periodismo. No va a pasar lo que sucedió, y ellos no dijeron absolutamente nada, cuando un gobierno de derecha, conservador, expulsó a José Gutiérrez Vivo, lo desterró, o lo que pasó en el sexenio pasado con Carmen Aristegui. Eso jamás, Jorge, va a suceder. Pero ¿no cree que revelar las fuentes, pedir que revelar las fuentes, es un ataque a la libertad de prensa? No, no es ningún ataque. Es que si lo es, hay periodistas que van a la cárcel para no revelar. No, pero ningún periodista, señor presidente, va a revelar las fuentes, ninguno. No. Si usted hubiera publicado la carta, no hubieran tenido que usar fuentes confidenciales. Pero que no revelen las fuentes, Jorge. No es obligatorio, ni va a haber coerción, no va a haber represión. Ya no está pidiendo que revelen las fuentes. No, si lo dije desde el principio. No, usted había dicho otra cosa. Usted había pedido que revelaran las fuentes. Desde el principio, el primer día dije, y si no quieren revelar la fuente, que no las revelen. No lo van a revelar. No le hace. Pero ninguno de nosotros las va a revelar. No. ¿Sabes por qué lo dije? Porque quiero ejercer mi derecho a la réplica. Y nosotros a la libertad de prensa. Eso es todo. Y que haya diálogo circular. Entonces, ¿por qué ellos sí pueden plantear que haya transparencia y yo no puedo pedir que haya transparencia? Sí, pero no revelar las fuentes. No, jamás. No. En este caso se trata de una carta que se envió a un gobierno extranjero y que de repente aparece publicada en el periódico Reforma. Entonces, ese es nuestro trabajo. Por eso, si no la quieren revelar las fuentes, no hay ningún problema. Pero yo tengo el derecho de manifestarme también, ¿no? Es lo que estoy haciendo. Déjame pasar la segunda pregunta. En el 2017 en una entrevista usted me dijo que Donald Trump sí era un racista. Incluso después usted escribió un libro llamado Oye Trump, que fue muy crítico con el presidente Donald Trump. Pero desde que llegó usted a la presidencia, aparentemente las cosas han cambiado un poco. Muchos acusan a su gobierno de ser la policía migratoria de Donald Trump. La pregunta es si usted cree que el silencio es la mejor estrategia para lidiar con un bully como Donald Trump. Yo lo que considero que no debemos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos. Wow, pues esto es lo que viene ocurriendo, esto es lo que ha venido pasando en esta mañanera que se puso, ahora sí que buenísimo el asunto. Y pues nada, dos cosas, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, a Donald Trump no se le enfrenta, simplemente se le ignora, palabras de Alain Roquí, uno de los politólogos destacados a nivel mundial. Y Andrés Manuel lo ha sabido llevar bastante interesante este asunto. El libro crítico, pues sí, obviamente es una cuestión de campaña, y en campaña sinceramente se maneja de una manera, y ya en la cuestión de administración pues es de otra manera, y siempre se tiene que estar buscando como estas estrategias
para poder sobrellevar una política sobre todo exterior e interior y poder empatarlas. Pero pues el tema de ahora de la seguridad, como les decía, somos raros, la verdad, en el sentido de que pues tan solo lleva 4 meses del gobierno. Hay que seguir estando muy atentos, sí, con el dedo ahí apuntando, señalando y no quitarlo del renglón, pero pues sí, como les decía hace unos minutos, creo que es importante ver este comparativo real, ¿no? de las estadísticas, de cómo está funcionando el asunto. Es como, por ejemplo, que presentaban ayer a Patricia Trujillo con 12 doctorados, 34 diplomados, 28 libros escritos, reconocimientos como la médico del año en el 2016, una mujer que realmente tiene unas credenciales bastante interesantes. Pero pues ¿qué pasó? Sale Denise a tuitear y dice la señora Denise: 12 doctorados, investigación. Se tenía que decir y lo dijo una mujer, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué otro punto les iba a comentar también referente a este asunto? Pues nada, que me regalen su comentario. Voy a estar muy atento a cada una de sus opiniones. La verdad, para mí va a ser un gusto enorme poder leerlos, y sobre todo sigo muy agradecido con cada uno de ustedes por seguir haciendo crecer esta comunidad llamada el Teatro de la Comedia más grande de México, Política pa' la Banda. ¿Sale? Ahí los voy a leer. ¿Qué opinan? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué es lo que ustedes piensan de esto? ¿Qué es lo que quieren ahí aportar con sus comentarios? Y pues nada, ya me acordé, que vi por ahí unos titulares. La verdad no estoy muy enterado del tema. Si ustedes lo tienen más latente, se los agradecería. Vi algunos titulares que decían en internet, sobre todo, que quien reveló la misiva, esta carta supuesta que envió Andrés Manuel, que resultó ser un borrador, que fue el televiso número 1, López Dóriga. Si ustedes saben un poquito más, completen la información ahí en la cajita de comentarios. ¿Sale? Espero su suscripción al canal, que activen la campanita de notificaciones y que, como siempre, nos ayuden a compartir estos contenidos, que sigamos siendo parte del crecimiento de esto que es Política pa' la Banda. Yo soy Polo Puga. Que tengan excelente, rico, delicioso fin de semana. Nos vemos en un siguiente video. Los leo en 3, 2, 1.